Saludos, comunidad. Desde el último relato que les hice llegar, donde aquel viejo reproductor de MP3 captaba algunas psicofonías, me han pasado algunas cosas que me parecen extrañas. Pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz, porque están a punto de escuchar historias y relatos en el umbral de la noche. Comenzamos. En mi casa contamos con una de las ayudas del gobierno, donde algunas veces al mes se nos entrega cierta cantidad de leche fortificada. No sé exactamente cómo funciona esa cosa, pero sí estoy al tanto que es de cuando en cuando, y que igualmente para que nos lo puedan entregar es necesario presentar la credencial que nos avala como parte del programa, por lo que mi madre es bastante cuidadosa con la tarjeta. Prácticamente la tenía en un lugar donde solo ella sabía, principalmente para que ninguno de mis hermanos o yo pudiéramos perderla. Sin embargo, cuando se acercaba la fecha de entrega, la tarjeta no apareció. Ni mis papás, ni mis hermanos o yo habíamos visto la tarjeta desde la última vez que mi madre la guardó. Mi mamá se enojó diciendo que por qué le habíamos esculcado en sus cosas, que le terminamos perdiendo la tarjeta. Nos hizo buscar por toda la casa y tal como pensamos, la tarjeta no apareció. Mi padre le decía que seguramente la tiró o que la dejó en otro lado, pero buscamos por toda la casa, sin éxito al encontrarla. Se preguntarán por qué algo como esto tendría relevancia. Pues resulta que desde que se captaron las extrañas psicofonías, prácticamente por toda la casa he podido percibir una vibra muy extraña. El ambiente se volvió pesado en ciertos puntos específicos, sobre todo cuando me encuentro solo en algunos cuartos. Era como si una sombra me siguiera, como si sintiera una mirada bastante pesada sobre mí. Pasaron las semanas y la tarjeta seguía sin aparecer. A pesar de que no me gustaba estar completamente solo en la casa, había ocasiones en que no podía evitarlo. Mis papás se habían ido a llevar a mis hermanos a su trabajo y yo tenía que quedarme haciendo mi tarea. Una tarde que terminé temprano mis deberes, se me ocurrió que para no estar pensando en la pesadez del ambiente y aquella mirada que se sentía, sería un buen momento para ponerme a dibujar, por lo que encendí mi bocina inalámbrica que tenemos en la sala. Igualmente, aprovechando que no había nadie, podía poner el volumen más fuerte de lo que me permitían cuando estaban mis papás, ya que a ellos no les gusta mucho el tipo de música que yo suelo escuchar. Empecé a dibujar con la música que sonaba a todo volumen. De alguna manera estaba funcionando. El ruido de la bocina y el estar poniendo en práctica mis dotes creativos me estaba distrayendo de la pesadez de aquel ambiente tan extraño que se sentía a veces. De repente una ráfaga helada me recorrió de pies a cabeza, erizándome la piel, y en ese mismo momento la bocina comenzó a sonar distorsionadamente. Unos ruidos tan extraños y similares a los que habían sonado del grabador de mi reproductor de MP3 hacía unas semanas atrás, ahora estaban sonando a todo volumen por la casa. Solo fue por unos pocos segundos, antes de que la bocina se apagara abruptamente, haciendo que la piel se me erizara aún más, volviéndome a traer a la realidad, que a mi alrededor se podía percibir una mirada penetrante. Me levanté de la mesa en dirección a la bocina que estaba a unos pocos metros de mi cuarto con bastante intranquilidad, ya que la bocina la había dejado conectada a la corriente eléctrica precisamente para evitar que se apagara mientras estaba reproduciendo la música. Revisé que la conexión estuviera correctamente colocada y no había nada raro ahí. Simplemente encendió sin inconvenientes. Volví a poner la música en el reproductor y empecé a caminar de regreso hacia la mesa. Conforme regresaba a mi estación, la sensación de ser observado se volvió más intensa y lo pude confirmar. Al llegar a mi dibujo sobre la libreta donde estaba mi lápiz, como por arte de magia o algo más, ahí estaba la tarjeta del plan de ayuda de asistencia social. Quise despejar mi mente de toda cosa paranormal,
Se me ocurrió que alguien más había llegado a la casa mientras encendía la música, pero las puertas seguían cerradas, sin señas de que alguien hubiera llegado a la casa. Sobre todo porque no me había tardado ni siquiera 2 minutos en ir hacia la sala y encender la bocina. Por una parte sentí alivio de que por fin la tarjeta había aparecido, pero el saber que algo la había dejado ahí sin que hubiera nadie más en la casa me provocó una gran intranquilidad, por lo que decidí salir a la tienda y no estar allí por un rato, por lo menos en lo que alguien más llegaba. Conforme a eso, me sentí asustado, intranquilo, bastante nervioso. Pasaron los días y el ambiente se aligeró un poco después del incidente de la tarjeta, pero eso solamente fue pasajero, pues volvería a vivir algo muy extraño a los pocos días. Salí al patio junto a mi gato para regar las plantas que teníamos ahí. No tenía ni siquiera 2 minutos regándolas cuando mi gato entró de regreso a la casa bastante asustado, muy rápido, maullando con desesperación, a la vez que una ligera brisa helada me cruzaba por la base del cuello. Miré hacia atrás en dirección a la puerta y bajo el marco parecía ver un gato extraño, uno que nunca antes había visto por el barrio y mucho menos en la casa. Era un gato casi albino de pelaje blanco y limpio, completamente brillante como para que hubiera estado paseando por las calles, con unos ojos que se veían en tono rojizo, pero con unas ligeras manchas negras a su alrededor, casi como si el gato estuviera usando anteojos. Al ver aquel extraño animal, me trajo de golpe una serie de sensaciones: intranquilidad, miedo, curiosidad e incertidumbre de saber de dónde había salido aquel gato. Todos a la vez no sabía qué pensar. De repente sentí que el agua de la manguera me salpicó los pies y desvié la mirada por 1 segundo o 2 a lo mucho, solo para volver a poner el chorro en su lugar. Y al voltear de nuevo hacia la puerta, el gato ya no estaba ahí. Ni siquiera había señales de que hubiera estado en algún momento en ese lugar. El frío se hizo presente de nuevo en el ambiente, pero esta vez con una ráfaga mucho más intensa. Una ráfaga que se dirigía hacia la casa de mi bisabuelo que vivía en esa misma cuadra. Volteé hacia arriba y podía ver las escaleras que se dirigían a ese lugar, pues él vivía en la planta alta, prácticamente fuera de mi casa. Sin embargo, al mirar sobre la ventana que se posaba en la cima de las escaleras, sentí un escalofrío mucho más intenso apoderándose de mi cuerpo, ya que sobre la ventana completamente oscura se posó una figura aún más ominosa que resaltaba por su ausencia de color o luminosidad. Parecía ser la figura de un hombre que se empezó a dirigir hacia mí. Su voz sonaba como susurrante, calmado, casi idéntica a la voz de mi bisabuelo. Aquella figura me decía: hijo, ven, háblale a tu abuelo, dile que venga también. Sin embargo, aquello no era posible. Hacía varios años ya que mi bisabuelo había muerto. Aquella tarde entré a la casa y no salí el resto del día. Me quedé en mi cuarto platicando con mis hermanos o simplemente jugando. Me resulta extraño cómo es que paso por este tipo de situaciones, sobre todo cuando se las cuento a mis familiares. Ellos no suelen creerme. Espero ustedes sí puedan hacerlo. Gracias por transmitir nuevamente mi historia. Y así llegamos al final de esta historia. Sin duda una serie de situaciones bastante escalofriantes por las que ha estado pasando Bendy, de los cuales podría hacer algunas especulaciones sobre el tipo de entidad del que se trata, pero el hecho de que le hubiera hablado específicamente con la voz de un familiar no me hace pensar que fuera una entidad amistosa o traviesa. Déjame en los comentarios qué tipo de entidad crees tú que ha sido la que se ha dirigido a Bendy en esta ocasión, o si has pasado por una situación similar. Asimismo, te invito a que nos hagas sugerencias sobre qué tipo de historias te gustaría escuchar más adelante. En la descripción podrás encontrar nuestras redes sociales para que nos apoyes y sigas en ellas.
sobre todo en YouTube, escuchándonos, dándole un like y compartiendo para de esta manera poder seguir trayendo más contenido en todas las plataformas. De igual manera te invito a que nos hagas llegar tus historias y sugerencias directamente al correo electrónico dracotrx13@gmail.com. Todas las historias son tomadas en cuenta con su debido respeto para nuestras futuras entregas. Nuevamente le agradezco a toda la comunidad que nos sigue apoyando fervientemente cada una de las semanas con nuestros nuevos relatos. Yo soy DracoTRX. Muchas gracias. Nos vemos.